Hoy en Cuba es presentado por Loyalty Underwriter. Hola, a medida en que aumenta ese cerco militar de Estados Unidos sobre la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, muchos se preguntan por qué, si el régimen cubano es la cabeza, el cerebro de ese eje del mal en la región, no se toma una decisión más o menos similar con ese régimen por parte de Estados Unidos. Hoy tenemos información de fuentes que conocen este tema de cuál sería en estos momentos la prioridad de la política de Estados Unidos en relación precisamente con Venezuela y Cuba. Soy Rolando Nápoles y esto es Univista TV. No es una tensión, es una agresión en toda la línea, es una agresión judicial cuando nos criminalizan, es una agresión política con sus declaraciones amenazantes diarias, es una agresión diplomática y es una agresión en camino de carácter militar. Y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacerle frente integralmente a esta agresión. No es una tensión, es una agresión. El nuevo ataque militar de Estados Unidos contra una embarcación que Washington acusó de llevar drogas desde Venezuela, en el que murieron todos sus tripulantes, aumenta las expectativas ante una posible acción de la administración Trump para derrocar la narcodictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Pero también parece avivar las esperanzas entre quienes consideran que tras una caída de Maduro, atrás se desplome como castillo de naipes la dictadura de Raúl Castro en Cuba. Yo califiqué que las relaciones de comunicación con el gobierno de Estados Unidos existían en dos canales y estaban maltrechas en su momento. Hoy puedo anunciar que las comunicaciones con el gobierno de Estados Unidos están deshechas por ellos, con sus amenazas de bombas, muerte y chantaje. Así no funcionamos nosotros. Con amenazas y por las malas, nunca jamás habrá nada. Y lo saben. A medida que la tensión militar se acrecienta con el cerco de la administración Trump a la dictadura del cartel de los soles en Venezuela, sin embargo, igualmente aparece con más frecuencia la pregunta de por qué, si la dictadura cubana es el cerebro, la cabeza de ese eje del mal en la región, Estados Unidos no hace lo mismo contra La Habana como ahora con Caracas. Primero, ¿por qué está enfocado en las cosas en Cuba, en Venezuela? Porque Venezuela le da mucha ayuda a Cuba, al régimen. Entonces tiene que ser estratégico. También en Venezuela hay un gobierno ya legítimo que está esperando tomar esta posición. No tenemos eso en Cuba tampoco, así que yo creo que el presidente ha tomado la decisión de poner la presión máxima a Venezuela para ver si podemos tener un cambio en Venezuela. Tiene los recursos alrededor de Venezuela, tiene muchas opciones que él puede tomar, pero yo estoy seguro que está dedicado a la libertad de Venezuela. Eso ayuda a la libertad de Cuba. Entonces, si podemos lograr la libertad en cambio en Venezuela, entonces se puede empezar el enfoque en lo que es Cuba. No quiere decir que no estamos enfocados ahora, que no hay medidas que estamos tomando para empezar a apretar a Cuba, al régimen también. Sabemos que el régimen está en una posición más débil, yo creo que en su historia, pero también el pueblo cubano tiene que tomar y dar su parte también. Lo cierto es que, tomando en cuenta las más recientes acciones de Washington contra Maduro, parecería que la estrategia de Trump estaría ahora enfocada directamente contra ese narcoestado venezolano, mientras en el caso de la dictadura cubana, la intención por ahora parecería ser más medidas de presión e intento de cerrarle varias vías de financiamiento de la élite militar en la isla bajo el mando de Raúl Castro, como son esos negocios ilegales en el sur de la Florida que oxigenan a ese régimen. Uno ha visto este despliegue militar que existe en nuestro hemisferio ahora. Lo que tengo que estar muy claro es lo siguiente, sin hablar con obviamente mucho lujo de detalle. Esto no es un show, esto no es un espectáculo, esto es en serio. Así que en el caso, por ejemplo, de Nicolás Maduro, yo creo que le quedan a él solo 3 opciones. La primera opción, que todavía le queda un poco de tiempo, es si se larga ya.
La segunda opción es quedar como Noriega en una prisión norteamericana por el resto de su vida. Y la tercera opción es quedar como Soleimani, que básicamente es quedar en polvo en una bolsa plástica. Esas son las tres opciones que tiene Maduro y el régimen de Maduro y los que los rodean. Un reciente informe ofreció detalles de cómo el régimen cubano ha sido protagonista clave en la creación y consolidación de ese narcoestado venezolano y su organización criminal, el Cartel de los Soles. El reporte del Estado mafioso cubano y el Cartel de los Soles de la organización Cuba Siglo XXI revela puntos esenciales de cómo La Habana ha sido un garante político, militar e inteligencia de la dictadura chavista en Venezuela y cómo le ha facilitado estrechas alianzas con regímenes como el de Rusia, Irán, China y las organizaciones narcoterroristas en la región. Mira, hay muchísimas cosas pasando actualmente en Venezuela. Evidentemente todos sabemos del despliegue militar del gobierno estadounidense, que es el más grande despliegue militar en más de 3 décadas, vale acotar. Y lo otro que está ocurriendo es que, por ejemplo, ayer nos enteramos de que hay una comitiva de los hermanos Rodríguez, es decir, de Delcy y Jorge Rodríguez, viajó a Washington tratando de negociar la caída de Maduro, suplantándolos con ellos en el poder. La medida fue rechazada por Washington, evidentemente, pero eso te dice que evidentemente hay miedo y hay quiebres internos que podrían ocasionar otro escenario distinto al de una supuesta posible llegada de una acción militar más fuerte de los Estados Unidos. Activistas cubanos y venezolanos en el exilio, para quienes aumentan las esperanzas de una caída de la dictadura de Maduro en Venezuela, también apuestan a que se acelere ese golpe por lo que consideran sería su impacto demoledor en el destino de la dictadura cubana. Hoy Venezuela está finalmente muy cerca de conquistarla. Y lo digo desde la esperanza, pero también desde la más absoluta convicción. La sociedad venezolana tiene mucho tiempo preparándonos para este momento. Y el momento llegó. Y lo hizo porque cada ciudadano tomó su decisión y asumió con determinación lo que implicaba conquistar la democracia y la libertad como nuestro único destino posible. Enfrentamos un régimen criminal, narcoterrorista, que no tiene escrúpulos, que ha mostrado su peor cara en los últimos meses mientras aplica terrorismo de Estado y comete crímenes de lesa humanidad. Nadie mejor que el pueblo cubano para saber lo que son capaces de hacer estos regímenes criminales. Realmente hay pánico en Miraflores, hay mucho miedo, eso es innegable. Y sin duda alguna, lo que yo he repetido tantas veces, de que la primera acción civil de un gobierno democrático en Venezuela tiene que ser ir por todas a la liberación de Cuba. Porque mientras que Cuba no sea libre, Venezuela no va a ser enteramente libre. Nuestro país fue una especie de colonización por parte de Fidel Castro en nuestro país, metieron a todo el aparato de inteligencia militar castrista y evidentemente nuestros destinos están unidos hoy en la desgracia, pero tienen que también estar unidos en la libertad. El incremento del cerco militar de Washington a Caracas y los temores que esto pudiera estar provocando en los pasillos de la dictadura cubana se dan en momentos en que la tensión y el descontento social aumentan por día en la isla, en medio de un agravamiento de los apagones y de las penurias de todo tipo. Varios cubanos fueron detenidos en Jíbaro, Holguín, tras las más recientes protestas en medio de otro apagón en la isla. Y ya el sitio Represores Cubanos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluyó en su lista de represores violentos a Adrián Pupo Cuesta, alias El Mocho, y a Wilder César Tejada, acusados de grabar con sus celulares la manifestación en Jíbara para delatarla ante la seguridad del Estado. Tenemos que sacar a estos represores de aquí, de nuestra comunidad, de nuestra nación. No merecen estar aquí. Ella está investigándolo en una manera independiente, pero lo tiene que hacer un poquito más rápido para mí. Por eso estoy muy contento que estamos viendo que están echando de los Estados Unidos a individuos que han entrado, que son parientes o son del régimen, son parientes directos del régimen, que el presidente Biden y su administración, quien tomó las decisiones, los estaba dejando entrar. Eso los están echando, los están votando de los Estados Unidos. Vamos a ver más presión no solamente al régimen en Cuba, pero también a los que están ayudando al régimen en Cuba. Así que de nuevo,
lo que hemos visto, lo que estamos viendo, se va a incrementar mucho más. Creo que la situación es diametralmente distinta por muchas razones. Es decir, Cuba lleva una devastación de 40 años más que Venezuela. Es un tema un poco más complejo y el aparato militar está mucho más enquistado que en Venezuela probablemente. No hay tanta división como lo puede haber ahorita. Pero te insisto que sin los recursos venezolanos y evidentemente también con la presión de que nosotros desde Venezuela podríamos poner en un futuro libre, creo que podríamos conseguir también la libertad de Cuba. Y insisto, luce bien difícil cuando lo ves desde afuera, ¿no? Cuando lo ves después de tantos años buscando lo mismo y repitiendo lo mismo. Pero, digamos, el bloque soviético cayó después de 70 años, en cualquier momento puede suceder también. Y por cierto, según analistas conocedores de este tema, sin ese apoyo del régimen cubano, sin esa presión, sin ese comportamiento del régimen cubano, esa influencia del régimen cubano sobre esa narcodictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, el gobierno de Caracas no hubiera podido sostenerse en medio de las duras sanciones contra esa dictadura. Soy Rolando Nápoles y esto es Univista TV. Hoy en Cuba fue presentado por Loyalty Underwriter.